¿Cómo están? En esta oportunidad les presento otro tipo de granny. Este tiene relieve y queda más cerradito que el granny básico. Es muy lindo para mantas, incluso si damos más vueltas podemos hacer almohadones o fundas para banquetas o sillas. Comenzamos con el anillo mágico y tejemos 3 cadenas al aire y luego 2 varetas. La separación en estos pétalos, que son de 3 varetas, es con una cadena al aire. Y repito el proceso hasta tener 4 de estos pétalos. Entonces fíjense que acá estoy terminando con una vareta y hago una cadena al aire y enlazo y otra vez tejo esos grupos de 3 varetas. Cuando voy a la segunda vuelta voy a cambiar de color, entonces en este caso voy a cortar la hebra para trabajar más cómoda. Fíjense, cierro un poco, ajusto un poco el anillo, me meto por la última vareta y con punto raso o deslizado me voy a mover hacia donde estaba la cadena al aire de la hilera anterior. ¿Para qué? Para hacer ahí mi cambio de color. ¿Ven? Ahí les muestro que voy a cortar y voy a tomar el color rosado. En esa cadena al aire es donde hago el cambio para que no se note. Voy a poner el hilado rosa, voy a subir con 3 cadenas al aire y una vez que haga esto, voy a tomar la lazada y no voy a picar donde picaría comúnmente como estoy haciendo acá para sacar la vareta en un granny clásico. No, tomo la lazada y voy a picar en el anillo mágico o el anillo de base y ahí sí saco y hago la vareta. Esto es lo que les va a dar el relieve característico a este granny. Ahora voy a tomar la lazada, tejo otra vareta, separo con un punto cadena al aire, tomo lazada, tejo una vareta normal, tomo lazada nuevamente y en el anillo mágico vuelvo a picar. Ahí termino mi vareta, tomo lazada y tejo una vareta más. En esta vuelta solo vamos a tejer la cadena al aire para la separación en las esquinas. O sea que acá directamente voy a saltar las 3 varetas que eran mi primer pétalo, me voy a ese lugar donde estaba la cadena al aire del punto anterior y vuelvo a repetir el mismo mecanismo. Tomo lazada, saco una vareta, tomo lazada, enlazo nuevamente en el anillo mágico y eso lo repito hasta cerrar toda la vuelta. Doesn't even matter. I tried so hard and got so far, but in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all, but in the end, it doesn't even matter. I tried so hard and got so far, but in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all, but in the end, it doesn't even matter. I tried so hard and got so far, but in the end, it
doesn't even matter. I tried so hard and got so far, but in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all, but in the end, it doesn't even matter. I tried so hard and got so far, but in the end, Acá voy a cambiar ahora al color verde. Lo mismo, subimos con 3 cadenas al aire que van a hacer de cuenta que es la primer vareta, y una vez que tenemos esas 3 cadenas al aire, tomamos la lazada y vamos a hacer el relieve. Fíjense dónde enlazo, se hace como si fuese una B corta entre el color rosa y el blanco, y ahí es de donde saco hebra. Ahí se me enredó un poquito con el hilo de atrás. Vamos de nuevo, tomo la lazada y fíjense, ven, entre el rosa y el blanco saco hebra y tejo la vareta. Luego, para la última vareta del pétalo, voy a picar donde se picaría normalmente para un granny. Voy a separar con un punto cadena y voy a repetir el proceso. Tomo la lazada y saco vareta, y en la vareta central o del medio del pétalo vuelvo a hacer el relieve. Fíjense que acá ya no trabajo solo con las esquinas, porque es como que se añadió un pétalo, que es este. Tomo la lazada sin hacer separación de punto cadena, enlazo, saco vareta, y fíjense que ahora para la del medio voy a picar en la vareta del pétalo blanco. ¿Por qué? Porque eso también va a ir formando el dibujo característico de este granny. Si yo picara solo en el espacio del punto cadena, me quedaría el granny convencional, y la idea es que estoy buscando uno de aspecto más cerrado y con el relieve que ven en el granny que está apoyado sobre la mesa de trabajo. doesn't even matter. I tried so hard and got so far, but in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all, but in the end, it doesn't even matter. Toda esta vuelta se teje de igual manera que la vuelta anterior. En este granny solo aumentamos o hacemos un punto cadena en las esquinas. En los demás directamente sacamos lazada y hacemos las varetas. No vamos haciendo puntos de separación como en el granny básico. I tried so hard and got so far, but in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all, but in the end, it doesn't even matter. I tried so hard and got so far, but in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all, but in the end, it doesn't even matter. Fíjense cuando lo apoyo cómo va quedando.
bien cerradito, bien diferente a el granny común al que estamos acostumbrados. Por eso les decía que esta es una buena opción para almohadones, mantas, porque queda más cerrado, más tupido. Voy a cambiar ahora el color azul. Iniciamos siempre de la misma manera con las 3 cadenas al aire y ahora la vareta que toma en relieve toma entre el color verde y el rosa. Se teje todo de la misma manera. Yo el que tienen de muestra en la mesa de trabajo lo terminé con una vuelta en color crudo. Este lo voy a terminar directamente acá en la vuelta azul. Simplemente van tejiendo lo que indica la vuelta para ir aumentando el tamaño de granny. Es como que se van a ir sumando pétalos en ese granny y simplemente es recordar que solo van a hacer un punto cadena de separación en las esquinas. O sea, siempre por vuelta son solo 4 puntos cadenas en cada vértice del cuadrado. Yo les cuento que este lo estoy haciendo con un crochet de 4,5 y el hilo es el A Crear de TSM. Ese mismo hilado lo estoy tejiendo con una aguja 5,5 para hacer un suéter y también queda bien. Pero en este granny no se lucían tanto los relieves, por eso me gustó utilizar la aguja número 4,5. Bueno, esto es continuar la vuelta hasta terminar y hacerlos obviamente del tamaño deseado. Doesn't even matter. I tried so hard and got so far, but in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all, but in the end, it doesn't even matter.
espero que el video les haya gustado. No olviden de suscribirse al canal. También pueden dejar en comentarios sugerencias de algún otro granny que quieran que haga video. Así que bueno, nada, las leo, espero que les haya gustado. Y bueno, fíjense que ahora, para terminar, les voy a mostrar cómo quedan los dos cuadraditos. Son súper vistosos, así que espero que se animen y los hagan. I tried so hard and got so far, but in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all, but in the end, it doesn't even matter. I tried so hard and got so far, but in the end, doesn't even matter. I had to fall to lose it all, but in the end, it doesn't even matter. I tried so hard and got so far, in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all, but in the end, it doesn't even matter. I tried so hard and got so far, but in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all, but in the end, it doesn't even matter. Acá tenemos a los dos, fíjense, el que continúe con una hilera más y el que acabo de tejer recién. Es muy bonito, lo pueden hacer tanto en hilo como en lana, así que bueno, les dejo un beso.